Grandes mitos. Dionisio, un extraño en la ciudad. Hubo una vez un joven a quien más que cualquier otra cosa le encantaba cantar, bailar, pero también vestirse de mujer. Donde quiera que iba, una procesión ruidosa lo seguía, formada por ninfas de piel blanca y largos cabellos negros, además de sátiros con cuernos de cabra. El joven abría la marcha armado con un bastón envuelto en hiedra, coronado por una piña de pino, la vara de Tirso. Hacia el cielo se alzaba el estruendoso rumor de las churingas, instrumentos de viento de rugiente sonoridad que se comparaba con la del trueno, y los gritos de los dioses. A todo aquel que transitaba por los caminos le causaba asombro, pero también aprehensión. Desde muy joven no se parecía a los de su edad. Se decía de él que no tenía la moral de la gente de bien. La suya era despreocupada y libertina, y más de una vez lo habían visto tendido en el camino, embriagado con vino después de una noche de amor. No, definitivamente este joven era muy diferente. A los ojos de todos, él era el extraño, un vagabundo, un marginal. Y sin embargo era, ciertamente, un dios. Su nombre era Dionisio. Se le apodaba Agrios, que significa el salvaje, o Bromio, el que ruge, debido al ruido terrible que acompañó a su nacimiento. Su nacimiento, aún bien recordado por todos. Zeus, cuyo apetito por las conquistas femeninas es bien conocido, cayó bajo el embrujo de una joven, la princesa de Tebas, Semele. Para obtener sus favores, Zeus asumió la apariencia de un mortal. ¿Es esta la única forma que hace soportable para los humanos el ver los dioses? Si, por desgracia, esta regla se rompiera, las consecuencias serían terribles. Es así, bajo el disfraz de un hombre común, que Zeus vivió su momento de amor perfecto con Semele. El problema era que Zeus estaba casado. Su esposa Hera no solo era la reina del cielo y del Olimpo, sino también la diosa protectora del matrimonio, y este último romance de su marido le preocupaba más que lo usual porque, por primera vez, Zeus se ausentaba con frecuencia de casa por la noche. De allí a que su rival tomara su lugar de forma permanente, solo había un paso. Hera tenía que actuar. Tomó la apariencia de la niñera de Semele, una anciana que tenía la confianza de la princesa, y se dirigió a su casa ya con 6 meses de embarazo. «Ten cuidado», comenzó diciendo. «Estoy convencida de que tu amante no es Zeus, sino un simple impostor. Si quieres estar segura, pídele que se muestre ante ti como rey de los dioses y maestro del rayo, como lo hace cuando está entre los dioses del monte Olimpo». Semele estaba perturbada. ¿Y si lo que su niñera había dicho era verdad? Cuando Zeus la visitó, le pidió que se mostrara ante ella en su verdadero estado. Zeus estaba horrorizado. Sabía muy bien el peligro que representaba para su amada, así que se negó. Pero Semele insistió, recordándole que había jurado en el río Estigia que haría todo lo que ella le pidiera. Y un juramento que se hacía por el Estigia era en verdad inviolable. El dios que lo hiciera sería simplemente desterrado del monte Olimpo para siempre.
Semele le rogó. Zeus se resistió. Muy bien, amenazó Semele. Si es así, no tendrás acceso a mi lecho. Zeus finalmente cedió. Ante los ojos suplicantes de su amada, se reveló en todo su esplendor de trueno y relámpago. Entonces sucedió la tragedia. Todo el palacio entró en llamas. La pobre Semele tuvo justo el tiempo de dar a luz antes de morir devorada por el fuego. Milagrosamente, el fuego perdonó la vida del niño, a quien Zeus tomó en sus brazos. ¿Pero qué se puede hacer con este pequeño y frágil ser prematuro? Hermes, el mensajero de los dioses, que es también el hijo de Zeus, viene en su ayuda. Abre el muslo del rey del Olimpo y desliza al bebé adentro. Zeus, el padre, se convierte así en madre. 3 meses más tarde, Hermes de nuevo reabre el muslo del Señor del Universo. Un recién nacido emerge. Los romanos dirían que él nació del muslo de Júpiter. Dionisio nació así 2 veces, una del vientre de Semele y la otra del muslo de Zeus, y su segundo nacimiento es sin duda alguna el de un dios. Sin vacilar, Zeus confió al niño a Ino, la hermana de Semele, con la esperanza de que creciera a salvo junto a ella. Le ordenó que lo vistiera con trajes femeninos para que Hera no lo reconociera. Pero por desgracia, Hera vigilaba de cerca. Zeus creyó que se había salido con la suya, pero estaba equivocado. En venganza, su esposa lanzó un hechizo sobre Ino y su marido, causándoles la demencia. Quiso hacer lo mismo con el joven Dionisio, pero Zeus intervino en el último instante y rescató al niño. Una vez más, lo confió a Hermes y ordenó al mensajero que lo llevara al monte Nisa, en una cordillera al otro extremo de la tierra. El joven Dionisio fue acogido por las ninfas, que actuaron como sus benefactoras. Se convirtieron en sus verdaderas madres de crianza, amamantándolo con generosidad. Con ellas, Dionisio creció. Dionisio ya sabía que el camino que conducía a ser reconocido como un dios sería largo y tedioso. Se convirtió en el dios errante. Una hermosa mañana, Dionisio hizo el descubrimiento que transformaría la vida de los mortales. Ese día, el joven dios vio una serpiente mordiendo un racimo de uvas. A su vez, tomó el racimo presionándolo entre sus dedos y observó con asombro el líquido que fluía. La idea del cultivo de la vid y el arte de extraer vino de ella habían germinado en la cabeza de Dionisio. Entonces decide viajar por el mundo para mostrarlo a los hombres. Dionisio emprendió camino acompañado por un cortejo ruidoso e inusual de mujeres desaliñadas y semidesnudas que se llamaban las Ménades. Además de los sátiros, seres barrigones y feos en permanente estado de erección. Entre ellos, Sileno, el tutor de Dionisio. Sileno era un personaje sorprendente. La mayor parte del tiempo estaba completamente borracho, pero se dice que poseía una inmensa sabiduría. El cortejo avanzó hacia los pueblos y aldeas, primero a través de Siria y después de Siria a Egipto, donde fue recibido con benevolencia por el rey Proteo, a quien transmitió el descubrimiento de la vida. Luego se dirigió
hacia Tracia. En Tracia la bienvenida fue mucho menos calurosa. En esta tierra reinaba el rey Licurgo, quien no vio con buenos ojos la llegada de este joven de apariencia extraña y afeminada. ¿De dónde viene este personaje que pretende ser un dios? ¿Y quiénes son esas mujeres que deliran a su lado? Ese extranjero llegó precedido de una reputación escandalosa. Se dice que tan pronto como entraba en una ciudad, las mujeres eran invadidas por una pasión erótica que se apoderaba de ellas y las arrastraba a bailes frenéticos. Todo eso hizo preocupar mucho al rey. Licurgo inmediatamente hizo arrestar a las Ménades y las envió a prisión, partiendo luego en persecución de Dionisio. Angustiado, el joven dios escapó. Al llegar al borde del océano, perseguido, no tiene más remedio que arrojarse al agua. Dionisio murió ahogado y desapareció para siempre. Por fortuna, Tetis, la diosa del mar, estaba allí para él. La diosa lo calmaría, reconfortaría y lo escondería en las profundidades del mar. Dionisio se sentía humillado. Nunca antes había sido tratado así. Hasta había perdido el coraje de volver y enfrentar a Licurgo. Entonces su abuela, Rea, decidió venir en su auxilio. Rea liberó a las Ménades y lanzó un hechizo sobre Licurgo. El rey fue presa de la demencia. Se abalanzó sobre su propio hijo y lo mató con un hacha. Luego cortó su cadáver en pedazos. Dionisio, para castigarlo, hizo estéril el suelo de Tracia para siempre. Anunció que esta esterilidad solo cesaría si Licurgo era asesinado. Sin el menor remordimiento, los habitantes de Tracia llevaron a Licurgo al monte Pangeo, lo ataron a caballos salvajes y lo desmembraron. Así el joven Dionisio pudo reanudar su viaje. Partió al sur, hacia la India. Zeus le había encargado una misión. A su orden debía aniquilar a las personas que hubieran demostrado ser impíos a los dioses, prefiriendo nuevas divinidades con cabezas de elefante o múltiples brazos. Castigar a aquellos que no respetan a los dioses se haría solo bajo una condición, dijo a su padre, que él pudiera acceder al Olimpo. Dionisio procedió, pero no necesitó luchar, pues los habitantes ya estaban bajo su embrujo. Su llegada dio lugar a magníficos desfiles en los que se presentaba de pie sobre un carro adornado con vides y hiedras, arrastrado por panteras. Acompañado por sus fieles Ménades y sus sátiros, atravesaba las ciudades entre un torbellino de gritos, cantos y danzas, al son de flautas y panderos. Su victoria fue total. Pero el viaje de Dionisio aún no había terminado. Quedaba una ciudad más por conquistar, la más importante de todas: Tebas, la ciudad que lo vio nacer. La tarea a realizar sería complicada. Sabía que sería visto como extranjero y no como nativo, como uno y otro. El rey Penteo gobernaba la ciudad.
Penteo representaba el orden, la norma, y esta norma no podía ser violentada bajo ninguna circunstancia. Al ver a estas mujeres que avanzaban en estado de éxtasis alrededor de Dionisio, medio desnudas y delirantes, Penteo se sintió profundamente conmocionado. Las mujeres están hechas para estar en casa, criar a sus hijos, cocinar y no ocuparse de nada más. Y entonces, ¿quiénes son estas personas de costumbres extrañas que hablaban lenguas extranjeras? No son griegos. Y para Penteo, todo lo que no era griego era bárbaro. Apenas Dionisio cruzó las murallas de Tebas, contó la historia de su nacimiento y reveló a quien le escuchara que era el hijo de Zeus, un dios. Provocó un estallido de risa del rey, su esposa y el pueblo. ¿Qué? ¿Este miserable mendigo acompañado por estos bárbaros desaliñados, el hijo del rey del Olimpo? Las propias tías de Dionisio, las hermanas de Sémele, fueron las primeras en clamar que era un fraude. Nunca quisieron creer que su hermana Sémele hubiera podido seducir a Zeus. Por el contrario, crearon el rumor de que Sémele, para no revelar el nombre del hombre que la había embarazado, afirmó haber sido amada por Zeus y que éste la había castigado severamente por tal alarde. El infeliz Dionisio fue expulsado de Tebas como un leproso, bajo una lluvia de piedras y flechas. Se refugió en los bosques del monte Serón, que dominaba Tebas. Allí se sentó sobre una roca y hundió la cabeza en sus manos. Solo más allá de los mares, en el oriente, había sido adorado y considerado como un dios. ¿Por qué Tebas, la ciudad de su madre, se negaba a acogerlo? Llegada la noche, Dionisio reunió a su séquito, encendió un inmenso fuego alrededor del cual roció las fuentes de vino y comenzó a bailar con las sensuales Ménades, con los sátiros de torso deforme y los centauros a pasos acelerados. Entonces, en medio del estruendo de los tambores, al sonido de los pífanos y las flautas, Dionisio, danzando, descendió hacia la ciudad. Entonces comenzó por llevar a sus tías a la locura, luego a la esposa de Penteo, y todas las mujeres de Tebas. Incapaces de controlarse, las mujeres semidesnudas dejaron sus casas, abandonando a sus esposos e hijos. En el éxtasis, la locura y el delirio, comenzaron a adorar al nuevo dios, Dionisio. Dionisio las aplaude y también les ordena unirse a las Ménades en el monte Serón. Allí, juntos, podrían dedicarse sin restricción a los placeres de la carne y el vino. Pero la venganza de Dionisio aún no estaba completa. Faltaba Penteo, el rey que lo había humillado. Al anochecer, Dionisio se disfrazó de sacerdote y caminó hacia el palacio. Encuentra a Penteo, a quien le narra la historia de la increíble jornada. Poco a poco logró persuadirlo de que fuera con él al monte Citerón. Pero por prudencia le aconseja vestir prendas de mujer. Penteo finalmente aceptó. A fin de cuentas, él también quería ver este mundo femenino lleno de lujuria que amenazaba a su ciudad. Y es así como el monarca puritano y virtuoso soltó su cabello y realzó sus cejas con colores llamativos. De hecho, ya estaba bajo el embrujo de Dionisio. Al llegar a la cumbre del monte Citerón, Dionisio le señaló un árbol desde el que podría observar el espectáculo sin ser visto. Pero es demasiado tarde. Las mujeres desenfrenadas, totalmente ebrias y poseídas, lo avistaron.
y bajo su disfraz lo reconocieron como un hombre. Y se abalanzaron sobre él, lo desgarraron y lastimaron. Y entre ellas, la propia madre de Penteo. Intentó en vano que ella lo reconociera, pero atrapada por el frenesí, le arrancó un brazo. Mientras las otras mujeres literalmente lo descuartizaban. Finalmente su madre, aún sin reconocer que se trataba de su propio hijo, cortó su cabeza, la clavó en una estaca y se fue orgullosa, blandiendo su trofeo funesto. Cuando las mujeres de Tebas recuperaron la cordura y regresaron a su ciudad, Dionisio las esperaba. Avanzó y les dijo así: «Pueblo de Tebas, soy el mayor desafío que ha tenido la humanidad. Ustedes cayeron en la trampa de los hábitos, como todos los mortales. Veneran el orden y el rigor, que son ciertamente indispensables para vivir en paz en el corazón de la ciudad, pero olvidaron esa parte extraña que les preocupa y que, sin embargo, se encuentra en lo más profundo de su ser. Yo soy el otro, el extranjero, el diferente, y he venido a revelarles la parte oscura que hay en ustedes. Si la rechazan como hicieron conmigo, al arrojarme fuera de sus muros, entonces se perderán como se perdió su rey, el altanero Penteo. Pero si aceptan estas fuerzas salvajes, si las integran en lugar de frenarlas, entonces estarán a salvo. Mi padre, el todopoderoso Zeus, me envía a decirles que la verdadera locura no es lo que creen. La locura es querer una ciudad perfectamente virtuosa y del todo racional. Solo los dioses acceden a la perfección. Ustedes, mortales, tengan cuidado con estos dos excesos. No admitan solo la razón, ni excluyan solo a la razón. Acójanla en su seno, pero también acepten esa parte imprevista e inesperada, la que a primera vista les molesta. Es bajo esta condición que ustedes serán libres. Una vez que toda Grecia hubo reconocido a Dionisio como un dios, este continuó sus viajes por las islas, extendiendo por igual la alegría y el terror, donde quiera que pisaba. Fue a orillas de la isla de Naxos, donde el joven dios miró por primera vez a una hermosa joven que lloraba. Ella era Ariadna, hija del rey de Creta, Minos. Su amante Teseo acababa de abandonarla. Movido por la belleza y la tristeza de la joven, Dionisio la llevó al monte Olimpo y, por primera vez, un dios se casó con una mortal, en presencia de los dioses reunidos. El poder del hijo de Zeus fue entonces reconocido por todos. Dionisio había completado su papel en la tierra. Finalmente había ganado el derecho de estar en el cielo. Dionisio, el bastardo de Tebas, el forastero en la ciudad, tuvo que esforzarse para imponer su divinidad. Pronto, el culto de Dionisio se estableció oficialmente en el mundo griego. En primavera y otoño, las ciudades organizaban grandes festejos populares que dieron lugar a una forma esencial del arte griego, el teatro. Poco a poco los poemas tomaron la forma de obras que se presentaban en lugares consagrados al dios. Estos fueron los famosos teatros antiguos. Se hablaba de la vida de Dionisio y de sus hazañas, así como de otros grandes héroes de la mitología.
Se disfrazaban, llevaban máscaras, bailaban y bebían. Durante los rituales clandestinos, los seguidores de Dionisio, deseosos de emularlo, consumían la carne de un animal sacrificado, cual si fuera su cuerpo, y bebían una copa de vino, cual si fuera su sangre. Dionisio era definitivamente un dios muy diferente.